Abel, encontramos la historia de Noé y también capítulo 12, el llamado de Abraham. Esas son narrativas importantes. Y entonces en la investigación primeramente voy a discutir, investigar la importancia de la cosmovisión. Okay? The importance of the worldview. Y después, ¿de dónde vienen nuestras cosmovisiones? Y la mayoría de nosotros, la cosmovisión está formada en nuestra niñez. Sí, después podemos cambiar cosmovisiones, pero en gran manera nuestras cosmovisiones están formadas por los narrativos nuestros. Aún como adultos, es un narrativo que seguimos para formar cosmovisión. No es simplemente unos asuntos filosóficos, es por una historia. Entendemos que somos parte de una historia, una narrativa grande. Y claro, en la tradición reformada, entendemos que la narrativa es la creación, la caída, redención, innovación y la glorificación. Claro. Disculpe que le interrumpa. Can you give like a really, really fast summary of what you just said? Because I want Dr. Whitehouse to hear. I was listening over there. Okay. Oh, you were? Yeah. Okay, perfecto. So just go ahead. Está bien. Entonces, en primera parte, es, en la gran bosquejo, es, ¿qué es cosmovisión? Y parte de eso es de dónde viene la cosmovisión. Y la segunda es la importancia de la narrativa en formar cosmovisión. Y voy a mostrar en esta parte de la disertación cómo las cosmovisiones en el mundo alrededor están formadas primeramente por las narrativas. También voy a sugerir que Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, David, Pablo, Pedro, Juan, aún nuestro Señor Jesucristo, crecieron ellos con narrativas también. Las mismas narrativas que encontramos en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Parte de su formación como ser humanos. Entonces voy a discutir aquí cómo la narrativa forma cosmovisión en los seres humanos, cualquier cosmovisión en cualquier persona. Y especialmente cómo la gente encontramos más tarde en la Biblia, en la historia de la Biblia, estaban formados por la cosmovisión que encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Allá encontramos quién es Dios, qué es la situación del mundo, qué pasó. Es como hay un teólogo, profesor, se llama Sailhammer, que dice que realmente debemos entender que el Pentateuco es una narrativa entera. Lo partimos en pedacitos, los 5 libros, pero realmente es una narrativa entera. Y que los primeros capítulos es como el prólogo o el setting. Provee básicamente los Trasfondo. characters. Los personajes. Personajes principales de esta gran narrativa. Dios, humanidad. Y también el conflicto básico que existe, y en verdad en estas narrativas encontramos los conflictos. En literatura hay 5 conflictos: el hombre contra Dios, el hombre contra otros hombres, el hombre contra sí mismo, hombre contra I can't do all this in Spanish. Go ahead. The nature, man against nature, and the last one is not coming right now. Lo bien. Pero los 5 conflictos aparecen en los primeros capítulos. También los personajes. Entonces, esos capítulos son importantísimos para entender el resto de la narrativa, el resto de la Biblia. Entonces, y también la gente que encontramos en el resto de la narrativa son formados por los primeros capítulos, que es parte de su niñez, de crecer como adolescentes. Ellos siempre estaban oyendo estas narrativas y estaba formando y activando en sus mentes para darles una cosmovisión, una perspectiva particular. Y que cuando tenemos
marca teórica, framework, podemos entender más claramente el resto de la narrativa de la Biblia. Entonces, como visión y narrativa, y en la tercera parte es investigar, ¿cuántos? Son los seis narrativas más importantes en estos capítulos. Y también voy a acercar a esas narrativas en una manera diferente o particular. Usualmente cuando acercamos a la Biblia tenemos en el occidente una manera de investigar palabra por palabra y qué significa este punto y este letra y muy detallada. Y claro, a veces hay cosas importantes que encontramos en los detalles, pero muchas veces nosotros en el occidente perdimos o faltamos cosas importantes por no tomar en cuenta the big picture, la gran vista, el panorama grande, algo así. Entonces, muchas veces, a veces en la escritura encontramos a la gente hablando con Jesús y en otras situaciones y preguntan a ellos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, la creación, ¿ok? Vamos a leerlo en mi investigación. Vamos a investigar los detalles importantes. Me voy a enfocar en cada palabra, pero los detalles importantes. Y después vamos a tomar un paso atrás y preguntar, ¿y qué significa esa narrativa? No qué significa la palabra aquí, pero qué significa esa narrativa en la formación de una cosmovisión bíblica. ¿Qué nos da esa narrativa para formar la cosmovisión nuestra? Entonces, con cada narrativa encontrado, vamos a seguir este bosquejo de leerlo, investigar lo que digo, the important minutiae, las cosas pequeñas importantes, y después tomar un paso atrás y decir, bueno, y preguntar, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa? ¿Qué es significante aquí para formar y darnos una cosmovisión bíblica? Y después, claro, la mayoría de ustedes saben que soy un metodista y un buen metodista, y para nosotros lo que es práctica siempre es importante. Entonces, entendemos que hay una cosmovisión importante y está formado por narrativas en nuestras vidas. Y así debemos entender la importancia de estas narrativas para formar una cosmovisión bíblica. ¿Y qué? ¿Cómo podemos usar eso? ¿Qué significa para nosotros? En la introducción voy a mencionar o a explicar que este tema venía a mí por mi experiencia en seminarios en Estados Unidos y México, Venezuela y también en el pastorado, porque muchas veces, y hasta hoy en día, oigo las preguntas de nuestra gente. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué vino un terremoto allá en Haití? ¿Por qué hay los balaceros en la escuela en Monterrey? ¿Por qué? Porque el mundo está levantando lo que se llaman las preguntas grandes. Y parte de esta presentación es decir que en esta cosmovisión bíblica que provee los capítulos primeros de Génesis, podemos dar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué pasan cosas malas? Bueno, capítulo B habla de la caída. Vivimos en un mundo quebrantado, roto. Could you put it on A and B? What's that? The words that go with it, A and B. I'll Take a picture. Creación, la caída, eso sería Redención. y Noé también, Babel y Abraham. Y yo sé, claro, muchas veces hay una delineación entre
capítulos 11 y 12. Muchas veces se llama una prehistoria, lo que pasa antes de mencionar personas específicas. Pero voy a seguir con las ideas que encuentro ya en mis lecciones, que es una narrativa entera, y también encontramos aquí algo importantísimo en la formación de la cosmovisión bíblica. Esas cosas ya han pasado, pero Dios está obrando por medio de nosotros, de la humanidad, para redimir su creación. Entonces, eso es un pedazo importante por el argumento que voy a levantar en esta disertación. Después es la práctica. No solamente sirve para darnos una cosmovisión bíblica, pero una cosmovisión, un marco teórico para enfrentar también las grandes preguntas de la vida. Como pastor siempre enfrento solamente en los funerales. Ahorita una mujer se murió en nuestra comunidad de fe, tenía 56 años, demasiado joven, y oigo a la gente diciendo, bueno, Dios siempre toma los buenos. Ay, no, hombre, Dios siempre toma los buenos. ¿Y yo qué pasó? Lo estoy viendo muy bien. Bueno, claro, es la voluntad de Dios. Dios sabe qué está haciendo. Y sí es cierto, pero la pregunta es si ellos entienden realmente qué está diciendo. Y quiero proveer un marco teórico que la gente pueda usar y aplicar en las grandes preguntas diarias nuestras. Entonces, es ayudarnos en leer la Biblia en una forma quizás mejor, pero con la cosmovisión bíblica que tenía la gente de la Biblia, pero también para vivir hoy en día con las grandes preguntas que siempre enfrentamos. Unas preguntas que comenzaron cuando yo tenía 17 años y se murió mi papá de 50 años de cáncer, y claro, las preguntas estaban mías, y enojado bastante porque no entendí, por una cosmovisión bíblica que estaba pasando. También yo estaba maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Pero sí había simplemente una marca teórico, algo para tomar en mano y ver, si solo alguien me explicó qué pasó en este mundo, que vivimos en un mundo quebrantado, roto por el pecado. Muchas preguntas ya explicadas. Entonces, y quiero terminar es una parte así. Aquí es explicar, quiero mostrar cómo Génesis aparece, estos capítulos de Génesis aparecen también el Nuevo Testamento, en las enseñanzas, conversaciones y parábolas de Jesucristo, en las cartas de Pablo, que ellos estaban y realmente formados también por la cosmovisión que encontramos aquí, y también cómo podemos nosotros, la iglesia hoy en día, enseñar, compartir las verdades de esta cosmovisión en maneras muy prácticas en nuestras congregaciones, por medio de escuelas bíblicas, por medio de la música que encontramos. Necesitamos gente escribiendo música que contiene los significados de la cosmovisión bíblica. Tengo otro cosa que quiero escribir un día de la música contemporánea. Muchas veces es una mezcla de cosmovisiones diferentes y teologías diferentes, pero hay un buen sonido y ritmo. Pero qué desastre. Necesitamos música intencionalmente escrito, que mantiene y que comparte la cosmovisión bíblica. ¿Quién es Dios? ¿En qué mundo vivimos? Por medio de escuelas bíblicas, música, enseñanzas, necesitamos libros, pero tengo también maneras para estudios bíblicos, para hacer con grupos pequeños. Quiero no solamente investigarlo y proveer los argumentos, pero también cómo podemos ahora usarlos en la Biblia, en la iglesia.
Hermano, quédese allí porque vamos a hacer unas preguntas. Yo voy a hacer la primera, vayan ustedes afilando sus cuchillos. No le ayuda nada más aplaudir, lo que le ayuda es que le tiremos 2 o 3 piedras, ¿no? Eso sí, porque está investigando y necesita la disciplina de las piedras, ¿no? Pastor, Sí. ¿qué es la relación entre narrativa y inspiración? La narrativa y inspiración. Bueno, las narrativas, claro, son inspirados, pero estoy enfocando en the rhetorical device of narrative. ¿Ok? Claro, en la introducción voy a explicar mi hermenéutica, que entiendo que la Biblia está inspirada por Dios, que todo lo que estamos investigando bíblicamente es la palabra de Dios. Pero aquí es una narrativa en comparación de que como los salmos poéticas. La herramienta que el Espíritu Santo está usando. Es claro, está usándolo. Está inspirado por él y usando la narrativa para enseñarnos. Y con buen propósito, porque nosotros como humanos, no sé cómo se dice en español, we are suckers for a good story. Nos gusta un buen relato. Don't work. That's close, brother. But It's not quite the same, but it works. I know. Nos encanta un buen relato, un buen cuento, Sí. un buen relato. Nos encanta una historia buena. Sí. Claro. Nos encanta la historia. Y las historias se pegan en nuestras mentes. Puedo recordar bien. Bueno, crecí en la iglesia. Mi papá era pastor. Yo estaba en la iglesia 3 veces por semana, bautista, claro. 3 veces por semana estamos en la iglesia. Y luego cayó. ¿Y qué pasó después? Se cayó. Vi la luz. La luz negra. Arcoíris. Por ahí va. O algo así. No, eso no es un buen ejemplo. Bueno. Solo se está hundiendo. Yo estaba en la iglesia tantos años y recuerdo bien cuando yo tenía 5 años, mentí a mi mamá por algo, no recuerdo exactamente lo Siendo que bautista. mentí. ¿Ah? Siendo bautista. Sí, y mentí. Pero recuerdo esa noche cuando fui a mi cama, mi mamá contó, ya he oído los mandamientos bastante, claro. Pero mi mamá contó la historia del niño que gritó lobo. Ahí viene el lobo, que ¿No? viene el lobo. Que viene el lobo, ok. Boy cried wolf. Ajá. Esta historia, esta narrativa, se pegó a mi mente. Y me formó. No debo mentir. No por el mandamiento. Claro, está diciendo lo mismo. El mandamiento dice no debemos mentir. Pero la narrativa dio una vida al mandamiento. Entonces, esas narrativas nos dan algo vivo que pega a la mente. Que podemos recordar la condición. Vamos a hacer una encuesta de 2 segundos. Yo digo esto y usted me dicen de dónde. May the force be with you. Sí, señor. Star Wars. My pretty. Señor de los Anillos. Lord of the Rings. My Good precious. question. My Very stick in your head. Se pegan esas narrativas. Pero yo no sé por qué el doctor Whitehouse predicó sobre eso. ¿En serio? Pero le quedó. Impresionante. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la narrativa? Pero ¿qué más estuvo en la predicación? ¿Quién sabe? Preciosa. Y también en nuestras predicaciones, muchas veces nosotros utilizamos unas narrativas. Sí. Y una semana después, mi gente recuerda la narrativa, pero no el pasaje, ni el título. Pero recuerdan, pastor, estaba hablando de tu tita en la semana pasada. Ya 2 semanas prediqué, hace 2 semanas, acerca de la importancia para yo y mi esposa tomar té caliente cada tarde a las 3. Y todo el mundo recuerda esta historia de tomar té caliente. No recuerda el asunto. No saben por qué es importante. Sí. Entonces, pero la narrativa tiene un poder increíble.
tenemos que entender la importancia de esto. La pregunta, y es que no lo he, este no es mi área, así que no lo he estudiado. El poder, creo que tendría que investigar y ver el grado de la fuerza o el poder de la narrativa como una estructura literaria. No verses, pero en contraste con el poder del Espíritu Santo para convencer. Porque la narrativa pudiera ser narrar una mentira. Sí, claro, claro. Pero eso también es potente. Sí. Ajá. Más potente. Y ese es el punto. Lo que está detrás de la narrativa Ajá. es lo que se va a acordar. La historia que él dijo sobre el hombre que dijo lobo. Ajá. Estaba mirando la semana pasada uno de los eventos de Star Trek viejos Ay. y trajeron a mente eso. Estaba un hombre que tiene un carácter un poco no siempre bueno, no siempre malo, pero siempre, al final, él miente y cosas, pero al final sale bien. Y el capitán de Deep Space Nine le habló de esa historia. Cuando yo era un niño, mi papá me enseñó ese cuento del que llamó lobo. Y yo aprendí a no mentir. Y este hombre dijo, no, ¿sabes qué? Yo aprendí otra cosa de esa narrativa. No siempre usar la misma mentira. Muy interesante. Ya, eso se me quedó grabado a mí. Entonces, Punto de vista. las Gracias, narrativas pueden, no pueden ser, son impulso. Sí, Pero como dices tú habías oído el mandamiento. exacto. Con el mandamiento de trasfondo, la narrativa puede enforzar y dar vida a eso. Pero si no hay algo detrás, la narrativa como eso puede dar otra verdad, otro punto alternado al que estas pensando. Y ahí tiene que venir el Espíritu Santo obrando por la palabra, o también porque todas las culturas tienen sus narrativas. Sí. Y los que no son de Dios vienen, como dice Pablo, los ídolos traen demonios detrás. Entonces siempre hay un poder espiritual que trata de dar una meta a las narrativas que usa. La narrativa hoy en día del universo es, si lo ves en la serie de Cosmos, el cosmos siempre ha sido, y luego la narrativa de qué increíble que este gran estallo se formó en un... si se habla correctamente, como lo hizo Carl Sagan en sus eventos, también es muy poderoso esa narración. Para engañar. Para llevarte al punto de vista que él quiso dar, que sí viene siendo un engaño. Hace unos años un hombre escribió unos cuentos anti-Narnia, The Golden Compass. Sí. Específicamente para dar una narrativa alternada, ficcional, a lo que C.S. Lewis había dado en los cuentos de Narnia, para empujar un ateísmo. Sí. Y por eso es importante, la narrativa se dirige hacia una meta. Y esas narrativas son una correctiva para las narrativas del mundo. Sí. El posmodernismo y estas otras narrativas que dicen aparecemos por casualidad, que la vida no tiene significado y hay gente más importante que otros. Esas narrativas tienen otra perspectiva y proveen para nosotros la cosmovisión bíblica, perspectiva cristiana. ¿Vas a hablar de las parábolas como... no voy a entender, porque es Nuevo Testamento, pero voy a mencionar, sí hay algo relacionado a la cosmovisión de Génesis, sí voy a mencionar en esa parte final, en donde voy a tratar con donde Génesis aparece en el Nuevo Testamento, pero no voy a profundizar tanto en esto, simplemente para mostrar que la gente que encontramos en las páginas de la Biblia, también ellos son formados
por esas mismas narrativas. Que ellos tienen la misma cosmovisión que encontramos en Génesis capítulos 1 a 12, aparecen también en la vida y enseñanza de Jesucristo y Pablo y Pedro. Bueno, en tu bosquejo que vas a entregar, ¿hay subpuntos para estos Sí, puntos señor. principales? Sí, Señor. Entonces, lo vamos a uno para... Sí, ya. ¿Ya? ¿Quién Uno más? para el doctor Whitehouse. Tengo unos... Para el doctor Whitehouse. Dr. Whitehouse. Y después los que Hay unos adicionales. paguen sus $10. Muchas gracias. Sí, señor. Did you say one for Dr. Valencia? I did not. Hermanos, Uno para Dr. Rollins. Do I need to make a copy? Does someone need a copy? yeah, because we just took one from our brother here. Okay, so I'll go run a copy I right tell you what, just send it to me through your email to my. Okay. Aquí, hermano. Gracias. Oh, no. This is the most recent up-to-date version. Okay. Oh, okay, well, you need it right now. Okay. Entonces. When you're ready, if you can Yes. that, I'll get a copy. Sí. Un comentario. Sí, sí, hermano. Bueno, ya el título completo aquí está. Es de Génesis 1 al 12 como un fundamento para una cosmovisión bíblica. Hemos estudiado aquí en nuestro seminario que decir simplemente cosmovisión bíblica, bueno, por un lado eso es correcto, pero también no es suficiente porque vemos que hay diferentes cosmovisiones bíblicas. Básicamente una cosmovisión bíblica dualista y la cosmovisión bíblica integral, que integra todo. Como el título habla de Génesis 1 al 12 como un fundamento para esa cosmovisión bíblica, que me parece correcto el título, pero ¿en qué parte del cuerpo, si será en la aplicación o antes, en el bosquejo, va a darse ese enfoque de que la cosmovisión bíblica no es dualista, no se ocupa solamente de una parte espiritual, Okay. sino que tiene que ver con todo el orden creado, con toda la creación, con todas las situaciones que vivimos. Okay. No sé si me explico Bueno, bien. en cuanto- Hay dos lugares en donde quizás va a aparecer, porque es importante clarificar esto. Porque, claro, estoy escribiendo esta obra de una perspectiva reformada con metodismo. Sincretismo religioso. Pero, sí, exacto. Pero la práctica, solo la última parte es muy metodista, el resto bien reformada, porque estoy bien convencido por las enseñanzas de Spikeman que esta perspectiva es correcta, su teología de orden y todo. En la introducción, quizás, o en donde dice part 2, parte 2, voy a tener una introducción al libro de Génesis y cómo voy a tratar con Génesis en este asunto. Y entonces en la introducción o en esa parte voy a clarificar. También voy a clarificar, no me preguntó esto, pero voy a clarificar que no estoy hablando de una cosmovisión cristiana. No es asunto de cosmovisión cristiana. Estoy proveyendo un fundamento, o voy a demostrar, ¿ok? Que en esos capítulos nos provee un lente para ver y entender claramente el resto de la Biblia. Que aquí encontramos los fundamentos para leer el resto. Entonces es un fundamento de una cosmovisión bíblica. No sé si me explico. Pero esos lentes son para entender el resto de la Biblia, pero también para entender la creación entera. ¿De entender qué? ¿Perdón? El todo de la creación. Toda la creación, sí. Ciertamente. Y la vida de hoy en día. Hermano, cuando escriben la licitación en español le pedimos un abstracto
en español y un abstracto en inglés. Entonces vamos a hacer la inversa aquí. Pedir un abstracto en inglés, un abstracto en español. Si puedes traducir esto, esta página, sí. nada más esta página, ¿no? Ok, sí, claro, It's a podemos shortcut. hacerlo fácilmente. Sí. Y trabajamos mucho en comunidad. Queremos, ya platicamos de esto a su comité, queremos asignarle como colega en trabajo al reverendo Juan Trujillo, Oh, sí. porque está tratando cosas, no exactamente, pero sí suficientemente similar para que tal vez se puedan reforzar y enriquecerse los dos. Ok. No sé si hay otro, pero por lo menos con él. Entonces vamos a pedir que le envíes una copia de lo que es su bosquejo ahora, y creo que muy pronto será aceptado como constantes. También le vamos a pedir a él que él envíe toda la información que tiene con usted, para que cuando den algo que tal vez le sea útil el uno al otro, comuníquense, ¿no? Libremente, ¿ok? Está bien. ¿Usted está pidiendo formalmente algún, con su chair, está pidiendo algún asesor en particular? Me gustaría si el comité me ayuda en decidir quién sería un buen asesor por este tema. Había pensado el chair, no, en Sandler. Todavía, pero tenemos que hablarle todavía a Sandlin, porque él quería, estaba un poco impaciente en cómo se estaba viniendo y saliendo la situación, pero vamos a tener que, porque él si lo quiere Ya. quiere que siga. Bueno, esto sería en base ya a la aceptación del comité, ya sería prospecto Yeah. y ya estaría en camino. Yeah. No, I didn't check. Do you have an introduction you're writing to it, or are you gonna write? I have- an The what now? introduction, you have kind of like An beside the action, you have an a preface? yeah, preface, okay. And that's gonna be what, 2 pages? No, it's not. Volume? This is just placeholders. Oh, okay. It'll be. What about the preface? What was No, that? I'm just trying to get something that we can send out Okay. to the readers and the members of the committee, just to kind of, to go with your, Oh, it okay. doesn't have to be right away, but this is gonna be sent out right away. Okay. Okay, to everybody on the committee and to the prospective, assessor, advisor. Okay. But that will help him too, because, because he wants to see that the seriousness that this is going ahead and everything. So, I know that sometimes, but look, you can always change the preface towards the end, Right. Because by the time you finish, you have so many new things in mind. But if you can get something out, then can. we'll add it to this when we send it to Sam and Dr. I can do Sapp. it. Yes, I'll have that ready. Matter of fact, yeah, I can have that. Okay, good. Dr. Whitehouse, Yeah. any thoughts? I'm excited about where it's going. Okay. Yo estoy emocionado de saber hacia dónde va. Estaba mirando la bibliografía, está buen. Noté que no habías puesto lo de Selhammer en bibliografía. Are you using his stuff at all? I thought he was in there already. Did he? Should, you are right. It's not mentioned. I'll update that. And Yes, very much Yeah. using him. No, Absolutely. our chair will not let you get away with anything, brother. Okay, that's good. Well, He might es que say, esto I only oí use one eye, but boy, does he use that one eye. que lo había discutido y Sí. no lo vi. No, es cierto. Debe estar claro. I don't know why it's not. Bueno, entonces estaremos platicando el comité y a brevedad entonces le enviamos creo que es todas las preguntas que tenemos por el momento. No sé si los demás tengan alguna pregunta. Sí, claro, está abierto a... ¿Tenemos derecho? Sí, Ah, sí, sí. No somos nada. Acuérdense, con la misma bondad que ustedes pregunten serán preguntados algún día. No, pues No, no, no. excelente, entonces. El marco cultural
desde la cosmovisión bíblica, el marco cultural contempla las otras religiones de ese tiempo. Narrativas de otras culturas y religiones de ese tiempo. No es una investigación de comparación y contraste. Es simplemente en ese momento voy a reconocer que existen muchas otras narrativas y voy a mencionarlos, pero no voy a investigarlos necesariamente porque el propósito es proveer esto. Entonces no voy a tratar con profundidad. La disertación de Trujillo sería Ya. más enfocado a... Sí, porque eso va a es- influir en la cosmovisión que tiene el autor del Génesis. ¿Eh? Porque la cosmovisión que imperaba en ese tiempo, directa o indirectamente, va a influir en la cosmovisión del autor del Génesis. Sí. Bueno, depende de lo que quieres decir por influir, porque en el Espíritu Santo es difícil influir Bueno. sobre él. Pero sí hay, Sí, Pero hay muchos elementos culturales. claro que sí, Sí. elementos culturales. y eso los toca mucho, ya está en la bibliografía, en los libros de Walton. Sí. En- Bueno, gracias. Gracias.